Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Háblame Dios, a una nueva reacción. En este caso, hoy vamos a reaccionar a una persona que era hija de pastor, perdón, es hijo de pastor, y bueno, se alejó de Jesús algún tiempo y vamos a ver qué le sucedió. Sinceramente yo no lo he visto el video, vamos a verlo juntos, vamos a reaccionar a este video y vamos a ir comentándolo también. Muchas gracias, comentame, suscríbete, dale me gusta si te gustan más reacciones así, de testimonios impactantes, y sin más que decir, vamos a ver el video. Podía hablar como cristiano perfectamente cuando tenía que hablar como cristiano, pero dentro de mí tenía una batalla muy grande porque realmente no sabía cuál era mi propósito, no sabía cuál era mi identidad, y yo me empecé a sentir más cómodo afuera, me empecé a sentir más cómodo en mi habilidad atlética, en cómo me veía, en cómo me veían las personas afuera de la iglesia, cómo me veían la ropa que yo tenía, el coche que yo tenía, y preferí alejarme de la iglesia. Aunque seguía yendo a la iglesia, prefería alejarme de la iglesia, y más que nada prefería alejarme de Jesús. Nací en Iztapalapa, como lo conocen en México, Iztapalacra. Este es uno de los barrios más peligrosos en México. Dicen que hasta los perros asaltan en Iztapalapa. Yo nací y crecí mis primeros años en Iztapalapa. Recuerdo que hasta asaltaron el registro civil en donde mi papá iba a ir por mi acta de nacimiento. Lo asaltaron el día antes y no pude sacar mi acta de nacimiento porque habían asaltado el registro civil. Pero aún así yo quiero mucho Iztapalapa. Y la razón por la que yo vivía en Iztapalapa es porque mis papás sintieron el llamado de Estados Unidos de mudarse a México y de vivir y empezar una iglesia en Iztapalapa. Así que yo empecé mi vida en Iztapalapa y mis primeros recuerdos de niños fueron viviendo en una vecindad en Iztapalapa. Recuerdo cosas como las que tenemos que ir a formarnos por el agua, tenemos que ir a formarnos por la leche. Teníamos un vecino que era un brujo y hacía como curandería todos los martes, y había una fila para el curandero también. Después había una fila para entrar a la iglesia que teníamos en mi sala. Recuerdo que yo prácticamente crecí en la iglesia. Después de un tiempo nosotros nos mudamos a otra parte de la ciudad y empezaba a tener más noción de lo que hacían mis papás para vivir y cómo era diferente lo que hacían mis papás a lo que hacían los papás de mis amigos. Yo crecí viendo cosas milagrosas suceder. Me acuerdo ver que Jesús sanaba a los paralíticos. Recuerdo ver un ciego que Jesús sanó en la sierra. Recordaba ver el cambio que Jesús hacía en las personas, verlos en la calle mendigando dinero y droga o la mona, como decimos en México. Y Jesús cambiaba. Bueno, perdón que interrumpa acá, simplemente vemos a alguien que bueno, era hijo de pastores que decidieron abrir una iglesia, sus padres, y alguien que vio no solamente una creencia, sino vio milagros, vio cómo Jesús actuaba en las vidas de las personas. Es increíble, la verdad, uno simplemente escuchando, ¿no? Y no viéndolo se imagina y es impactante, pero aún así vamos a ver qué decisión tomó en el futuro. Su vida Sigamos y viendo. los llevaba de un punto A a un punto B, a ser líder de un ministerio, a estar en la iglesia, a dirigir alabanza, cosas que solo Jesús podía hacer. Y recuerdo vivir así hasta que tenía 10 o 12 años y me preguntaba a mí mismo, ¿en dónde encajo en esto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo añadir valor a lo que Jesús está haciendo en México a través de mis papás y a través de otros ministerios? Recuerdo leer historias de personas muy exitosas como Marcos Witt y cómo Dios lo estaba utilizando. Y decían, ¿dónde encajo yo? ¿Qué hago aquí? Estaba buscando una identidad dentro del mundo cristiano y dentro de mí estaba buscando un propósito. Recuerdo que personas me empezaban a decir, tú harías un buen líder de alabanza. Y yo decía, pero yo ni siquiera canto. Y si canto en la regadera deja de salir el agua. Y me empezaba a poner estas chamarras de identidad que no eran mi identidad. Otra persona me decía, no, vas a ser profeta, o vas a ser pastor, vas a hacer esta cosa, otra cosa. Y yo me ponía todas estas chamarras de identidad y al final no sabía quién era yo. No sabía cuál era mi identidad porque quería llenar todas estas identidades, porque sentía que si no lo hacía,
Le iba a fallar a mis papás, le iba a fallar a Dios, le iba a fallar a la iglesia. Y mis papás estaban en un ministerio bastante grande y la gente lo reconocía y me decían, pues tú qué estás haciendo, ¿no? ¿O qué estás haciendo en la iglesia? Y yo tenía todas estas chamarras y ninguna de estas chamarras de identidad eran mi identidad. Y yo me empecé a apartar de la iglesia porque mi identidad, pues no sabía cuál era. Y me sentía más cómodo con personas que no eran cristianas porque de cierto modo yo estaba vacunado en contra de Cristo. Sabía mucho de quién era Cristo, sabía mucho de la Biblia, sabía incluso más que muchos cristianos, pero yo estaba vacunado en contra de eso. Tenía lo suficiente que me bastaba para decir, yo sé quién es Cristo, yo sé quién es la iglesia, yo sé quiénes son estas personas. Podía hablar como cristiano perfectamente cuando tenía que hablar como cristiano, podía usar un lenguaje cristiano cuando lo podía hacer, pero dentro de mí tenía una batalla muy grande porque realmente no sabía cuál era mi propósito, no sabía cuál era mi identidad y yo me empecé a sentir más cómodo afuera, me empecé a sentir más cómodo en mi habilidad atlética, en cómo me veía, en cómo me veían las personas afuera de la iglesia, cómo me veían la ropa que yo tenía, el coche que yo tenía, y preferí alejarme de la iglesia. Aunque seguía yendo a la iglesia, prefería alejarme de la iglesia y más que nada prefería alejarme de Jesús. ¿Le mencionaste eso a tus papás? ¿Tuviste una conversación con ellos? Bueno, acá es muy importante lo que dice él. Simplemente perseguía un ideal de cómo lo trataban afuera de la iglesia, le halagaban la ropa, el físico. Era muy bueno en gimnasia, por lo que cuenta. Entonces, pero acá es algo muy importante que a muchos seguramente les pasa y debe pasar, es que no intentan ni encuentran tampoco buscar esta identidad que es encontrar su voluntad dentro de la iglesia. Bueno, ¿para qué puedo ser útil? ¿Qué puedo servir? Si todavía estás en ese proceso, te recomiendo que puedas hablar con alguien cercano dentro de la iglesia, con tu pastor, líder de jóvenes, amigo, y que te pueda decir en qué sos bueno. Eso es muy importante también, escuchar en qué sos bueno, en qué puedes ser útil, que alguien te lo pueda decir y prestar atención a eso también. Vamos a ver cómo sigue la historia. ¿O no era algo privado? Era algo privado, pero obviamente ellos sabían. Cuando llegaba a las 4 o 5 de la mañana me preguntaban, ¿qué estabas haciendo? ¿No? Y aún así yo me levantaba con una súper resaca. Yo iba a la iglesia y seguía hablando un lenguaje cristiano. Estaba viviendo una vida con dos caras diferentes, aunque prefería estar afuera todo el tiempo. Yo tengo 32 años y he ido a la iglesia 32 años y 9 meses. Pero yo, como les estaba comentando, prefería estar afuera de la iglesia porque ahí es donde me sentía seguro. Ahí sentía que tenía un propósito. Yo estudié diseño en la carrera y durante ese tiempo donde estaba buscando qué hacer en mi vida, iba saliendo de la prepa un día. De hecho, era el último día de la prepa y nosotros íbamos a ir a una fiesta después, yo y mis amigos. Íbamos en el coche y había un coche así destruido delante de nosotros, una camioneta, y más adelante había otro coche enfrente de nosotros. Y nosotros nos íbamos acercando a donde estaba ese accidente y pudimos reconocer varias caras que estaban ahí. Reconocimos la camioneta, era de alguien que conocíamos, no eran mis amigos personalmente, pero yo conocía a quién iba ahí. Y eran amigos de la persona que iba manejando el coche, así que nos detuvimos y yo vi partes del cuerpo de estas personas por toda la calle. Los vi cortado en dos. Una escena así terrible. Íbamos llegando al momento que iba llegando la policía. Y llegamos antes de que llegaran los papás de estas personas. Y de verdad, escuchar los gritos de sus papás viendo a sus hijos destruidos. Y ellos habían salido de la carretera, le pegaron a otro coche que tenía un jardinero y a otra persona que no tenían nada que ver. Pero por estar en ese momento, en el momento indicado, se acabó su vida. Se acabó su vida. Y recuerdo que en donde yo vivía fue como un momento de luto increíble para toda la colonia. Pusieron letreros de, pues, maneja mejor. Los recordamos, esto, el otro. Y no podía sacarme estas imágenes de la cabeza de ver sus cuerpos destazados por todos lados. Y algo que seguía llegando a mi cabeza era, esta vida es como una sombra que pasa y se desvanece.
Y tenía eso en la cabeza, y hacía mis mejores intentos por acercarme a este Jesús del que yo conocía, pero seguía apoyándome en mi propia fuerza, en mi propia identidad, porque me sentía más cómodo en cómo me veían las personas que no eran de la iglesia a cómo me veían las personas de la iglesia. Me sentía como en un estatus más alto, porque me veían de una manera diferente. Este periodo donde seguía teniendo esta palabra en mi cabeza de que la vida se pasa tan rápido. Estaba becado para una universidad y dije, bueno, voy a entrar a esa universidad, voy a jugar básquetbol, voy a estudiar, creo que la carrera como ingeniero en aeronáutica o ingeniera en automotriz, porque quería diseñar coches o quería diseñar aviones. Y así me imaginaba mi vida, jugando básquetbol y estudiando esta carrera. Corren al entrenador como un mes después, cuando ya tenía la beca. Perdí la beca antes de entrar a la escuela y dije, Dios, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Necesita haber un cambio en mi vida, porque muchas veces yo, como muchas otras personas, queremos hacer un cambio en nuestra vida, pero si seguimos en los mismos círculos y tenemos el mismo patrón mental, nunca vamos a salir de eso, a menos de que algo que nos rodee cambie drásticamente o nosotros salgamos de donde estamos para cambiar nuestras circunstancias y después cambiar nuestra mente y nuestros hábitos. Y entré a un adiestramiento misionero. Yo creo que era era la única persona que realmente no le había dado a su vida entrando a este adiestramiento misionero. Sabía mucho, y yo creo que más de las personas que iban, pero realmente yo no conocía a Jesús. Y durante este adiestramiento yo tuve un encuentro con Jesús. Y todo empezó a tener sentido de lo que había aprendido antes. Antes solo había aprendido teoría, había aprendido una religión, había aprendido una manera de hacer las cosas. Y aunque yo sabía todas estas cosas e historias bíblicas más que cualquier otro. Acá es muy importante lo que dice él. Muchos de nosotros conocemos a Jesús a través de un mito, de una generación, de alguien simplemente que solamente sabemos que está en Pascua, en Navidad, y simplemente como costumbres, pero Jesús en realidad existió, amigo. En realidad existió, vino, se crucificó por vos. No es simplemente un cuento, es alguien que gracias a él estamos acá hoy. Así que simplemente te invito a que puedas conocerlo. Y si sos, bueno, de esas personas que ya conocen mucho de él, has nacido en un ambiente de iglesia y demás, como acá lo comentan, muchos simplemente lo conocen, saben mucho de él, pero no tienen una verdadera relación, que eso es lo más importante, que puedas tener una relación como un padre, ¿no? Como un padre hacia él, y no solamente saber bastante de teoría, porque al fin y al cabo la teoría, si no está la práctica, es en vano. Así que simplemente quería comentar eso. Vamos a seguir viendo. Otra cosa, apenas empezaron a tener sentido. Yo no había entendido por qué personas en la Biblia como Jonás, Noé, Isaías, habían dado su vida por Cristo y habían pasado por tantas estas cosas, y ahora lo empezaba a entender. Y aunque ellos no eran capacitados, tenían como muchos problemas ellos, y ellos se sentían no capacitados para cumplir el propósito que Dios les había dado, apenas había entendido por qué lo estaban haciendo. Y no solo había entendido por qué ellos lo habían hecho, pero también entendí por qué pasaban muchas cosas en mi vida, y había entendido que era Dios. Por ejemplo, recuerdo, tenía como 6 o 7 años, iba regresando de un viaje donde mis papás evangelizaron en la calle. Creo que hasta los agarraron a naranjazos esa vez, pero ellos siguieron. Íbamos regresando como 22 personas en una van que era para 8 personas. Iban así acostados en sus piernas, sentados en el piso, o sea, en todos lados iba un auto sardina verdaderamente. Íbamos regresando de San Luis Potosí y una llanta se reventó. ¡Pum! Se revienta la llanta, sale volando hacia el coche, da una vuelta completa y gira así 3 veces. E iban tráileres atrás de nosotros y todos dijeron, ya nos pegaron el tráiler, y aquí se acabó nuestra vida. Y cayó así en medio de la autopista, perfectamente parada la camioneta. Yo me bajé y en mi inocencia le dije a mi papá, oye, ¿viste como las personas de amarillo que agarraron la camioneta? Que iban afuera. ¿A dónde fueron? Sin saber quiénes eran mis papás, dijo, seguramente eran ángeles, ¿no? Que
que nos ayudaron para que no pasara nada. Y cuando este momento pasó, cuando tuve un encuentro con Jesús, todo esto empezó a tener sentido. Y recuerdo tantas veces que Jesús nos había salvado de cosas. Y recuerdo todas estas cosas de las que hablé al principio, que había un drogadicto, un alcohólico, y que Jesús cambió su vida. Incluso recuerdo, de niño iban muchos alcohólicos a mi casa, en medio de la noche le tocaban a mi papá, o eran personas que estaban endemoniadas, y yo recuerdo escuchar gritos de estas liberaciones que pasaban en mi casa cuando yo era niño, o igual que bajaba a las 8 de la mañana y había una persona que yo había visto en la calle drogándose, que estaba sentada en mi sillón, y después teníamos desayuno con él, y cómo Jesús cambiaba sus vidas. Todo esto empezaba a tener sentido en mi vida, y todo fue por Jesús. Después de esto, estaba en el adiestramiento misionero, salí del adiestramiento misionero y todo lo que quería era más de Jesús. No podía tener suficiente de él, y mi más grande anhelo era compartirle a las personas lo que yo había sentido, y no a las personas que no conocían de él solamente, sino a las personas que lo conocían como yo lo conocía, que conocían la teoría, que conocían la Biblia, pero que realmente no habían tenido un encuentro con Jesús. Y empecé a vivir en Washington. Viví como, yo creo, 2-3 meses. Estábamos en la parada del camión todo el día, hablando con miembros de la banda La Mara Salvatrucha, con gente que había salido de la cárcel. Después de eso viví en la Sierra un rato. Y todas estas cosas ya no eran como una carga para mí. Yo recuerdo de niño ir con mis papás y era como, chale pa, otra vez a la iglesia, chale pa, ya deja de hablarle a él. Porque yo sentía que todas estas personas por las que mi papá hacía tantas cosas, se iban a olvidar de mi papá y no iban a hacer nada por él. Siempre veía que tenía que haber como un win-win, que los dos tenían que ganar, pero realmente no es así con Jesús. Jesús vino a entregarse por nosotros sin obtener nada en recompensa, y veía que eso hacían mis papás. Y yo muchas veces estaba molesto porque mis papás lo hacían y decía, pues estas personas se van a olvidar de mi papá cuando mi papá se vaya, ¿no? Al fin entendí por qué mis papás y todas estas personas con las que yo estaba rodeado, que eran pastores, eran líderes de ministerios, por qué se entregaban a lo que hacían. Inclusive recuerdo conocer a un pastor de las iglesias subterráneas en China que dijo un nombre raro, ¿no? Dijo, no, yo me llamo Jim. Y no nos quería decir su nombre verdadero porque lo podían matar por su testimonio en China. Inclusive como él pudo dar su vida por la causa de Cristo. Y algo lo que quiero enfatizar es, creo que cuando no tenemos una identidad clara, empezamos a buscar nuestra identidad y cosas que nos llenen de otra manera. Por ejemplo, yo empecé a ver pornografía desde muy chiquito, y esa era mi identidad, y había trastornado mi relación con mujeres, cómo yo veía a las mujeres, cómo me veía a mí mismo. Empezaba a exaltarme a mí mismo, empezaba como a verme más que los demás de cierta manera. Y cuando Jesús vino, Él rompió con todo eso, y algo que me da mucho gusto poder hacer hoy es relacionarme con todos, no importa qué tan rico sea, qué tan pobre sea, porque Jesús los ve de la misma manera. Y aunque hoy tengo buena posición en el trabajo, puedo decir que mi identidad no está en mi posición, mi identidad está en Cristo. Y si tú me preguntas hoy quién eres, primeramente soy hijo de Dios, y mi propósito es alabar a Cristo antes que cualquier otra cosa. Si alguien te preguntara qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida, y si lo pudieras decir en bien cortito, ¿qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? Jesús viene y cambia lo que yo soy de adentro hacia afuera. Lo que yo tenía era de afuera hacia adentro. Era como normas, leyes y demás. Pero cuando Jesucristo viene a mi vida, cambia cosas de adentro hacia afuera. Cambia mis patrones de pensamiento, cambia mi manera de ver a las personas, cambia la manera en la que yo hago las cosas. En vez de dar el mínimo en un trabajo, voy y doy el máximo.
en un trabajo porque es como si lo hiciera para Cristo. Muchas veces me han preguntado en el trabajo, ¿por qué vienes aquí y das tanto de ti mismo? Y la respuesta es, quiero ser un líder servidor. Venimos a servir a las personas y igual ser líderes. Y eso es lo que ha hecho Cristo en mi vida. Ha sido un cambio de adentro hacia afuera. Para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento, ¿cuál es un consejo o una palabra que le puedes dar a ellos? Creo que Jesucristo es muy profundo. A veces pensamos que lo podemos entender a través de un versículo, y sí lo podemos ver a través de un versículo, pero Él tiene tanto para nosotros, y entre más te acerques a Él ya está ahí, o sea, Él te está esperando. No necesitas buscar a Dios, todo está en que digas, Jesús, quiero acercarme a ti, Dios, quiero acercarme a ti, quiero sentir tu presencia. Y es inclusive decir, Jesucristo, quiero que tú me muestres que tú estás conmigo, que pongas personas en mi camino, Dios, a las que yo le pueda demostrar tu amor y que sean encuentros gloriosos y salirte de tu zona de confort. Muchas veces como cristianos nos quedamos con lo que aprendemos, pero nos convertimos como en un mar muerto. Si no hay una salida para lo que está entrando, eventualmente te mueres. Y lo que entra tiene que salir, entra y tiene que salir. Y Jesús te va dando más y más y más y más y más. Y aunque sientas que ya no puedes más en tu vida, Jesús siempre te va a sacar de tu zona de confort. Y siempre te va a hacer crecer y crecer y crecer. Y hay cosas en las que tú dices, yo no lo puedo hacer, yo no tengo el talento, yo no tengo la habilidad, yo no puedo hablar enfrente de una cámara, no puedo hablar enfrente del público. O pueden ser cosas como, yo no quiero barrer el piso, yo no quiero limpiar el baño. Jesús te va a dar la capacidad para que hagas todas esas cosas. Nada más tú tienes que poner el primer paso. Jesús ya está ahí, solo tienes que dar el primer paso. Wow, la verdad, muchísimas cosas que decir, que opinar. Acá vemos a alguien que, bueno, no sabía bien su identidad, que viene de una familia que ya era cristiana, su papá era pastor, ha visto milagros, conocía la palabra de Dios, conocía las historias bíblicas, pero al fin y al cabo no conocía su identidad, no tenía esa relación con Jesús. Así como dice él, Jesús es muy profundo. A la mínima que nos sentimos así, vienen otras personas que por ahí no creen en Dios y te van afirmando cosas, que estás bien, tenés que hacer esto, tenés que hacer tal cosa, y uno es una falsa, eso es como un falso amor, como hablamos en el otro testimonio, una falsa identidad que uno se va generando y va aceptando y va recopilando, que al fin y al cabo somos muy desechables, como decía él, podemos ayudar al otro, el día de mañana se olvida y demás. El mundo es eso lo que ofrece, en cambio el amor de Jesús te ama. Te ama de afuera para adentro, o sea, como sos, te ama tal cual sos. Y como dice él, Jesús es profundo. Yo te animo a que hoy en día, que hoy después de este video vayas, ores, que lo quieras conocer, que tengas esa predisposición de conocerlo mucho más. Y yo te animo a que, sinceramente, yo tampoco estoy recién aprendiendo a subir videos, a hablar en cámara, aún no lo sé bien, pero lo que quiero es eso, es compartir su amor mediante las redes. Ahora, ¿me ayudás a poder hacerlo? Poder suscribirte, compartirle, dar me gusta a este video. Si te gustó y como te digo, anímate a conocer a Jesús en profundidad. Andá a la noche, orá, habla con el Señor y decí, Señor, quiero conocerte en profundidad. Muchas gracias por ver esta reacción, este video, y nos vemos la próxima. Te mando un saludo.